Buenos días a todos y todas. Lamento no poder estar allí con ustedes, pero agradezco la posibilidad a los colegas de CEPAL y a los colegas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y Ford Foundation por la posibilidad de compartir este taller y sobre todo por la posibilidad de haber realizado el estudio cuyos resultados voy a presentar. Si bien el estudio es sobre educación secundaria en general y esta es una sesión sobre educación y trabajo, creo que ofrece insumos importantes para conocer las experiencias de escolarización común. Sobre todo considerando que 13 países de la región han establecido como obligatoria la educación secundaria en su totalidad, esto es el ciclo inferior y el ciclo superior, y por otra parte, como indican estudios sobre formación técnico-profesional, entre otros los de Sevilla, la formación técnico-profesional en la región concentra porcentajes variados de matrícula, depende del país, casi la mitad de la matrícula en países como Ecuador y Honduras, también porcentajes cerca del 40% en Chile y en México, pero en el resto de los países un porcentaje entre el 15 y el 25%, por lo menos desde 2013. Se nota un crecimiento sensible este tipo de orientación de la educación secundaria en países como Paraguay, República Dominicana y Uruguay, pero en otros países como Brasil el peso de la orientación en la matrícula de educación secundaria es casi marginal. En este sentido, este estudio trata sobre las formas de expansión de la educación secundaria y muestra ahí también qué es lo que sucede con la educación secundaria técnica o profesional, que es la que supuestamente específicamente prepara para el mundo del trabajo. Nuestro punto de partida para el estudio tiene que ver con las causas para la expansión de la educación secundaria y sobre todo para la extensión de la obligatoriedad, que es el fenómeno sobre el que trabajamos. Y entre esas causas tenemos, por supuesto, la ampliación de la noción de ciudadanía, entendida como ciudadanía global, y el conjunto de capacidades que esto supone, los cambios en las formas de organización del trabajo y los efectos que tiene sobre los fines de la educación secundaria, porque no se trata solo de brindar ciertas capacidades en términos de formación de recursos humanos, sino también capacidades más generales y, por supuesto, la escolarización funcionó y funciona como contención muchas veces del desempleo juvenil. Las transformaciones demográficas también están por detrás de este proceso, particularmente la variedad y el aumento de la composición de la población adolescente y joven y la necesidad de extender eh, instituciones destinadas a su regulación social y por último causas más propias del sistema educativo o de índole sistémico institucional, que son sobre las que nosotros trabajamos y que muestran los efectos que las formas de organización del sistema educativo pueden tener sobre las trayectorias de los estudiantes. Por eso uno de los resultados de nuestra investigación tiene que ver con la pregunta que hacemos allí en pantalla: ¿cuánto es posible avanzar en la extensión de la obligatoriedad sin resolver desigualdades sociales básicas y desde una oferta escolar en la tensión entre extensión y diversificación? Que es un poco lo que muestra la cita en pantalla de un estudiante entrevistado de una escuela técnica en la provincia de Buenos Aires, que relata que tuvo que dejar la escuela técnica porque no podía, que tenía que trabajar, y terminó la educación secundaria en una modalidad alternativa de proyecto de aceleración. El estudio que realizamos incluyó 18 investigadores en 6 países diferentes, tuvo 2 fases, una fase de análisis cuantitativo o de trabajo sobre indicadores cuantitativos, y esa fase incluyó un estudio en 6 países en profundidad, con entrevistas a funcionarios y a investigadores para indagar sobre las estructuras y modelos institucionales de la educación secundaria. La segunda fase, particularmente coordinada por Daniela Truco desde la CEPAL y que tuve mi cargo, refiere a hicimos a través de una muestra intencional a 450 adolescentes y jóvenes de los mismos 6 países que están en pantalla, para indagar sobre su experiencia de escolarización, considerando esta tensión que plantea, ¿no?, la propia extensión de la educación secundaria, es decir, la tensión entre extensión y diversificación. Nuestra hipótesis entonces, ya en algún sentido la fuimos planteando, tiene que ver con que la extensión de la educación secundaria se hace en la región sobre la base de procesos de diversificación institucional. Y esto
pareciera sostener y o profundizar la segmentación educativa, con lo cual la experiencia de escolarización, si bien es obligatoria, no es común. Y así vemos también en las citas de funcionarios y de estudiantes cómo hay planes a medida en Uruguay, el tercer ciclo de la escuela rural para extender la educación obligatoria en Honduras, los exámenes de admisión en México, es decir, distintas formas de diversificación, distintos criterios de admisión que entendemos y a partir del estudio ofrecen oportunidades, pero también van generando mecanismos de segmentación. En este sentido, indagamos también en el tiempo sobre cómo se ha extendido la educación secundaria. Encontramos una tendencia histórica, en efecto desde los años 60, se aprecia un crecimiento sostenido de la matrícula, como podemos ver allí en pantalla, en donde están las columnas resaltadas. Desde esa misma época también se observan reformas orientadas hacia lograr estructuras más unificadas, es la forma bajo la que se logró la extensión de la obligatoriedad en países de modernización educativa temprana, al tiempo que se observan mecanismos de segmentación por medio de orientaciones tradicionales, como la división entre la educación secundaria común o bachillerato y la educación técnica, pero también procesos de segmentación a través de la creación de orientaciones dirigidas hacia, o modalidades más bien, hacia grupos específicos, ¿no? Como la rural, la intercultural bilingüe y el conjunto de modalidades alternativas que hay en la región y del que dábamos ejemplo antes. El patrón de expansión entonces refiere a una región que ha buscado históricamente extender la obligatoriedad, pero con procesos de diversificación institucional. Y esto, entendemos, produce desigualdades en la distribución en el tipo de oferta, en la calidad de los recursos y equipamientos, en la calidad de oportunidades de aprendizaje, con lo cual las experiencias de escolarización, decimos, no son comunes. Indagamos si estas desigualdades podrían asociarse a las diferencias en las estructuras de la educación secundaria, sobre todo después de la extensión de la obligatoriedad. Ahí encontramos una diversidad en la región, en un polo aquellos países que han integrado la educación secundaria en un ciclo de conjunto, como Bolivia, Nicaragua, Perú, Venezuela, y en el otro aquellos que sostienen estructuras diferenciadas entre secundaria inferior y secundaria superior. Hay, por supuesto, distintos mecanismos que atraviesan estas estructuras. En términos generales, lo que podemos decir es que a partir de diríamos, a partir de estas tendencias históricas y motorizadas por la extensión de la obligatoriedad, la tasa neta de escolarización alcanza casi al 78% en la educación secundaria superior, es decir, que 8 de cada 10 adolescentes dentro del rango de edad teórica correspondiente asisten a la escuela secundaria, pero se trata de un modelo de matriculación sobre finalización. Como vemos ahí en pantalla, las tasas de finalización, tanto de secundaria inferior, pero sobre todo de secundaria superior, varían mucho entre los países. Chile es el país con mayores tasas, por lo menos hasta 2016, que es el periodo que nosotros consideramos, y contrasta con el otro extremo, países como Honduras y Uruguay, que tienen las tasas de finalización más bajas de la educación secundaria superior. Y en este sentido, indagamos también por el peso de la variable socioeconómica, que efectivamente pareciera ser la que todavía tiene un peso casi determinante en las diferencias encontradas. En todos los países las brechas son mayores en el quintil más pobre con respecto al quintil más rico cuando miramos la asistencia a la educación secundaria inferior y superior en promedio. Es decir, que el peso de la distancia entre quintiles pareciera ser todavía más determinante en las diferencias encontradas entre los estudiantes. Respecto de la educación técnica, como decía antes, la matrícula varía según los países de la región. En el estudio hicimos algunos ejercicios para tratar de ver a qué grupo de la población recluta esta orientación. Tomamos los informes de PISA 2015 que trabajan sobre la orientación vocacional, en el caso de Argentina, Chile y Uruguay. Ahí lo que sí se observara era, por lo menos en el caso de los programas modulares de Uruguay, que es lo que toma PISA, una mayor presencia de estudiantes
de origen social desaventajado. Después combinamos esta información con encuestas de hogares disponibles para el momento del estudio y vimos algunas diferencias. En Chile se aprecia la mayor participación de estudiantes de hogares pobres en la orientación técnico-profesional, lo mismo en el caso de Uruguay en la orientación de bachiller tecnológico respecto de la bachiller común. Esta relación pareciera no sostenerse en el caso de Paraguay, tampoco en el caso de Honduras, donde, por ejemplo, resulta menor la incidencia de los quintiles más bajos en el ciclo diversificado, que correspondería a la educación técnica, pero, por ejemplo, como decía, la educación por radio, sí, que es una modalidad alternativa, sí tiene una participación relativa de estudiantes de hogares en situación de pobreza extrema particularmente alta. Los funcionarios, como decía, a los que entrevistamos advierten esta situación de segmentación. Vemos el caso de Argentina entre escuelas estatales y privadas, pero en el caso de Ecuador, donde se menciona que la educación técnica es solo para la población vulnerable, y lo mismo, como decía recién, el caso de la funcionaria de Honduras para las modalidades alternativas. La segunda fase de la investigación consistió en el desarrollo de un estudio de casos en los que se recuperó la mirada de adolescentes y jóvenes. Lo que hicimos ahí fue indagar sobre su experiencia de escolarización y voy a presentar algunos registros para que dan cuenta de cómo inciden estos procesos de diversificación. En primer lugar, se advierte desde el discurso de los jóvenes el diferencial de la oferta privada en términos de más saberes, más equipamiento, más atención, más cuidado. También un diferencial respecto de la disponibilidad, sobre todo en los sectores rurales. Allí también lo que se observa es cómo, por ejemplo, en el caso de México, la oferta rural, cuando queda circunscripta a un solo circuito de escolarización posible, como por ejemplo el pasaje entre telesecundaria y telebachillerato, constituye una ampliación de la extensión y por supuesto, de las oportunidades, pero a la vez reduce el horizonte de posibilidades. También vimos cómo hay una fuerte percepción en los jóvenes acerca de las condiciones materiales y las diferencias en las condiciones materiales de las escuelas. Y esto nos pareció particularmente importante en sistemas educativos como los nuestros, centrados en la unidad edificio escolar como anclaje del contexto de transmisión, porque estas condiciones diferenciadas tienen efectos sobre la segmentación a nivel de la oferta institucional. Estos efectos a veces son generados por las propias regulaciones de los sistemas, por ejemplo, en aquellos países donde existen exámenes de admisión a la educación secundaria, como el caso de México o el caso de las escuelas preuniversitarias en la Argentina. Respecto de las modalidades técnicas, para aquellos estudiantes que entrevistamos que estaban en esas modalidades, aparece, por supuesto, la valoración clásica por su conexión con el mundo del trabajo. También en algunos casos, como el caso de Uruguay y el caso de Ecuador, la oportunidad que plantea la educación técnica al ofrecer áreas de saber que no están contempladas en las orientaciones clásicas de bachillerato o de liceo, como decía en el caso de Uruguay. Y en ese país, sobre todo, hay una fuerte percepción desde los estudiantes acerca de una supuesta menor valoración de los estudios de orientación técnica, que dan cuenta de la persistencia de ciertos prejuicios sociales sobre esta orientación. Como decía, indagamos también sobre las modalidades alternativas y lo que estas significan en contextos de extensión de la obligatoriedad. En este sentido, pensamos en esta idea de focos de sostén y de oportunidad, los focos de sostén más ligadas a políticas como políticas de inclusión, como las becas, pero también algunos arreglos institucionales específicos, como los talleres, las actividades extras programáticas, las clases de apoyo, las tutorías, que son fuertemente valoradas por los estudiantes. En el caso específico de las modalidades alternativas, aparecen allí dos ideas que podrían concentrar el significado de esta valoración positiva. Por un lado, la flexibilidad en términos de la posibilidad de cursar y de trabajar, en términos de los regímenes académicos que al ser más flexibles permiten
formas distintas de presencialidad, de cursada y de evaluación. Y en segundo lugar, el ambiente de cuidado que los estudiantes destacan encuentran en este tipo de modalidades. En este sentido, esta cuidado por el otro, por fijarse si está allí, estos son el tipo de registros que traen los estudiantes en las modalidades alternativas. Para concluir, entonces, y las distintas citas seleccionadas tratan de mostrar algo de esto. Los estudiantes dicen, bueno, te piden secundaria terminada para cualquier tipo de trabajo. Entonces ahí es donde tiene peso la escolarización secundaria obligatoria. Esta debiera, en principio, sostenerse como una instancia común, pero lo que muestra nuestro estudio es que al tiempo que ofrece oportunidades y al tiempo que ofrece posibilidades de continuar y sostener la escolarización, también se presenta bajo una forma diferenciada. En este sentido, creemos que políticas integrales para la resolución de desigualdades estructurales que atraviesan la vida de adolescentes y jóvenes, junto con la promoción de plataformas educativas de escolarización común, sobre las que trabajamos en el texto, podrían ayudar a que la oferta, o más bien que la experiencia de escolarización sea una experiencia obligatoria y común. Muchas gracias.